El título del día de hoy es Abre la puerta a nuevas posibilidades con impresión 3D. ¿Sí? Estamos en un momento clave de la industria, ¿sí? De cómo está adoptando esta tecnología para sus diferentes áreas o procesos, ¿sí? Ya lo hemos dicho y seguiremos diciéndolo, que la impresión 3D no viene a desplazar los otros procesos, sino a complementarlos, ¿no? eh, Piezas en su etapa de nacimiento, de prototipos, no depender de un cierto número de piezas, de un molde, del método de fabricación, ¿sí? Más bien ahora al contrario, nosotros podemos imprimir con muy pocas limitantes, casi ninguna, ¿sí? Y a partir de ahí ya analizar si el producto se queda con impresión 3D, se va para inyección, ¿sí? Este, y como bien lo comentamos, un complemento, ¿no? Muy bien, entonces vamos a repasar el día de hoy a manera generales qué es la impresión 3D, las diferentes tecnologías, ¿sí? Donde algunas áreas en las que entran, ¿sí? Vamos a conocer algunos casos prácticos, ¿sí? Casos de éxito, algunos son libres para comentar, ¿sí? Otros son de cada una de las empresas, ¿sí? Pero pues el objetivo es comunicarles, ¿no? Trasladarles información de qué es lo que existe hoy en día y cómo podemos aprovechar esta tecnología. Inge, adelante. Como comentábamos al principio, bueno, Solid Servicios nace con el propósito de implementar las mejores tecnologías de diseño y manufactura en las empresas en la región de México, ¿sí? Y se ha caracterizado por tener el mejor soporte de la región. Al día de hoy, en el 2024, tenemos el equipo de ingeniería con mayor puntuación, ¿sí? Por parte de la marca SolidWorks. Con mayor puntuación en todo México y de las mejores de Norteamérica, ¿sí? Y bueno, con todo este conocimiento, ahora lo traspasamos a las tecnologías de impresión 3D y vamos a ver algunos de los puntos en los cuales podemos obtener ventajas, ¿no? Con la tecnología de impresión 3D. La primera con la que empezamos sería mejorar la función, ¿sí? De ciertos componentes. ¿Cómo? Podemos, podemos colocar ductos internos y jugar con el flujo de aire, ¿sí? Tal vez anteriormente pues eran modelos muy de bloques, ¿no? Bloques, desbastes, orificios, y pues podíamos ir ensamblando otros componentes y jugar con el flujo del aire, ¿no? Ahora en una misma pieza lo que vamos a hacer es adherir material, ¿sí? Una manufactura aditiva, colocar material donde se requiere. Entonces nosotros podemos jugar con estos grosores de capas del material, ¿sí? Y dar formas novedosas, ¿no? Que tal vez entre en una sola entrada y salgan dos diferentes canales, tres, dependiendo la función, ¿no? De la pieza. ¿Esto qué nos entrega o qué podemos obtener? Nuevos diseños, abriendo nuevas posibilidades, ¿sí? Incrementando el performance del producto final. Por ejemplo, un coche, ¿no? Tal vez cambiar un componente pues no represente gran avance, ¿no? Del proyecto, pero si identificamos 3, 4 componentes o más que podamos aligerar peso, pues vamos a aligerar todo el producto, ¿no? Darle mayor funcionalidad, aerodinámica, ¿sí? Bueno, utilizamos menos material y podemos cubrir un mayor volumen, ¿sí? Piezas que no sean tan sólidas, sino sean más bien como raíces, ¿no? Como raíces que puedan cubrir un volumen importante, no sé, por decir algo, 1 metro, ¿sí? Pero no utilizar un bloque de 1 metro, ¿no? Sino más bien tipo venas, tipo arterias que cumplan y soporten, vaya, porque pues también no se hace por nada más ahorrar material, ¿no?
Esto es en base a diseños que existen o que han existido y se les hace un análisis topográfico, es decir, vamos a cumplir esta función, soportar tanto peso, pero hazme un análisis de qué material necesito, ¿no? El programa nos entrega una forma ahí medio extraña, medio formas extraterrestres, que antes diríamos, se ve súper bien, pero ¿cómo lo fabricamos, no? Pues la impresión 3D ha subido a tal manera de que ya hay materiales para uso final, ¿sí? Impresoras capaces de imprimir más de 1,80 m en una sola pieza, ¿sí? Entonces, eso es lo importante al día de hoy de la impresión 3D, ¿sí? Todos los avances que ha tenido. Y bueno, posibilidad de crear nuevos productos pensados en la necesidad que debe cubrir, tal cual, ¿no? Necesito cubrir tal necesidad, tal función, vamos a diseñar algo saliéndonos de la caja, ¿no? De todo esto plano y bloques que conocemos, que sí nos pueden ayudar, pero bueno, ahora tenemos una nueva alternativa. Bien, cubrir bajos tirajes y prototipos, ¿sí? Son dos proyectos en separado que en muchas empresas pues van de la mano, ¿no? El crear prototipos eh, antes de la impresión 3D pues nos dirigía a la pieza final, ¿no? Necesitamos un molde, inyectar las primeras piezas para hacer la validación de estos mismos, ¿no? Si ahí tenemos que hacer alguna alteración del diseño, pues tenemos que modificar el molde, tenemos que volver a comprar un molde, esas primeras piezas pues no nos van a servir de mucho, ¿sí? Entonces, la impresión 3D nos ayuda en esta parte. En lugar de diseñar el molde, diseñamos la pieza o diferentes piezas, ¿sí? Con diferentes alteraciones de diseño para, nos va a costar por pieza. Entonces, podemos imprimir 5 diferentes opciones, 5 o 10 diferentes opciones para hacerles pruebas, vemos cuál nos funciona mejor, validamos, si se le tiene que hacer alguna modificación, se le hace sobre el diseño final, ¿sí? Y ya tendremos la pieza destinada a todo su proceso de molde. Entonces, no dependemos de moldes ni herramientas con la impresión directa. Podemos realizar iteraciones sobre el diseño, diferentes pruebas a bajo costo, ¿sí? Y fabricar a partir de una pieza. Ustedes nos mandan el archivo, podemos imprimir una pieza, 10, 100 o miles, ¿no? Y variedad de materiales, ¿sí? Actualmente, la tecnología, bueno, la marca de 3D Systems tiene más de 120 polímeros para cubrir diferentes necesidades. Y diseñar en base a la función, ¿sí? Tenemos en la imagen un tipo corte láser que, bueno, toda la vida se ha pensado, ¿no? ¿Qué quiero realizar y cómo lo voy a fabricar, ¿no? Corte de chapa, inyección de plástico, eh, soplado, muchos diferentes métodos, pero en base a una pieza, ¿no? Un proceso muy como estandarizado, ¿sí? La impresión 3D llega para complementar, tal cual, y a partir del diseño, si es un tiraje bajo, se puede quedar como impresión directa la parte, ¿sí? Hemos visto que dependiendo el proyecto y el diseño, hasta depende mucho el proyecto, ¿no? Pero hasta 10,000, 20,000, incluso más piezas, puede ser costeable imprimir directamente la pieza a adquirir un molde y amortizarlo, ¿no? Con estas 10, 15, 20,000 o más piezas, ¿sí? ¿Cómo se obtiene la impresión 3D? Pues es material, ya sea líquido o polvo, fusionado a manera de capas. Bueno, el diseño se hace en base a las propiedades mecánicas del material, ¿sí? Estos más de 120 polímeros y más de 25 aleaciones de metal, pues está
cromo cobalto, está níquel, está acero inoxidable. Entonces nosotros podemos evaluar estos alcances, este material, y diseñar, ¿no? En base a sus propiedades. Y una aplicación muy interesante que vi el otro día ahí en LinkedIn era tal cual fabricar herramientas de fabricación para otros procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí estaban fabricando una broca para un CNC y la imprimían directamente, se le daba ahí alguna terminación con CNC y se utilizaba como broca para maquinar, ¿no? Pero ya era una broca más robusta y con las aspas con terminación algo especializadas, ¿no? Para cubrir esa función. Listo, vamos por la siguiente. Listo. Sí, de hecho, como lo comentabas, Jaime, uno de los procesos que ahorita están tomando mucho valor dentro de la manufactura, de los procesos, el ahorro de material, el ahorro de tiempos y la precisión, es esa combinación que decías de, pues, imprimir en metal una herramienta o cualquier otra pieza metálica, ¿sí? O no metálica, también se podría decir, y darle un postprocesado ya para pues agregar los filos, acercarnos más a las tolerancias geométricas de nuestra pieza y con un maquinado CNC, pues ahora sí que maquinar nuestra pieza impresa en 3D para pues tener una mayor precisión al momento en que nosotros querramos como aplicar pues una geometría compleja pues para cierto producto, cierto proceso o cierta refacción que nosotros pues lleguemos a necesitar a lo largo de pues sí, de nuestro proceso o de nuestras necesidades, ¿sí? Aquí pues pongo una lámina en donde vamos a mencionar pues dónde está el éxito de la impresión 3D, ¿sí? Y todo abarca desde la aplicación y los materiales, tal cual, como comentaba mi compañero Jaime. Siempre nosotros vamos a diseñar con una intención de diseño, una intención de manufactura. ¿Con qué cómo voy a fabricar mi pieza? Si va a ser maquinada, inyectada, por corte láser, por chorro de agua, por fundición, acera perdida o impresión 3D. ¿Sí? Que ya impresión 3D nos amplía las geometrías y pues nos amplía como tal todas esas ramas que nosotros no abarcábamos o teníamos esas ciertas limitantes al momento de que queríamos maquinar pues una pieza. Ahora con impresión 3D sí tenemos como tal reglas, sí se tienen que seguir ciertos estándares para que más o menos la pieza sea funcional, no se quiebre y tenga buena resistencia, pero volvemos a lo mismo. Depende mucho de la aplicación, es como nosotros tenemos que diseñar nuestra pieza. Si es una aplicación muy avanzada, pues nosotros tendríamos que también considerar pues nuestro nivel de diseño, en donde también llega a ser importante, ¿sí? Tenemos el conocimiento CAD necesario para realizar herramientas o prototipos multifuncionales, piezas de uso final que no solamente me sirvan para una sola cosa, sino para que sean multifuncionales. Y la otra sería los materiales que vamos a ocupar. Ya hablamos de impresión 3D, ya estandarizamos que la aplicación, no sé, va a hacer resistir una cierta fuerza al unir dos piezas, digámoslo así. Bueno, pues necesitaré un material que sea resistente a temperaturas o resistente a fricción, resistente a la torsión, a la elongación, que tenga un buen módulo de Young, módulo de elasticidad, etcétera. Todas estas características de materiales y aplicaciones, pues la marca de 3D Systems, pues posee como tal un datasheet para cada una de estos materiales que nosotros podríamos llegar a ocupar y su impresora 3D que podría imprimir este material. No existe una impresora 3D que nos imprima pues todos los materiales posibles. Para cada impresión existe
pues una cierta cantidad de materiales, pero pues una impresora 3D nos puede abarcar una gran cantidad de materiales que pueden llegar a abarcar pues muchas necesidades, ¿sí? Ya sea para prototipado, ya sea para piezas de uso final, para solamente piezas estéticas, etcétera, ¿sí? Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, ¿cuál es el proceso que nosotros tenemos que realizar? Vamos a ver más adelante un proceso práctico. Voy a mostrar aquí tal cual algunos ejemplos que nosotros podemos llegar a imprimir en 3D y que solamente podrían ser impresos en 3D. Ningún otro proceso de manufactura los podría realizar, ¿sí? En este caso necesitamos un archivo CAD nativo. El paso número uno es opcional, ya que muchas de las personas pues pueden a obtener sus archivos STL, que es el formato por excelencia para pues utilizarlo para el slicer y pues hacer el programa o el código G que necesita la impresora 3D para funcionar. En este caso el archivo CAD no es un requisito primordial, pero pues es una buena base. Nosotros exportamos nuestro archivo CAD a un STL y este STL lo mandamos ya directamente a nuestro slicer, como lo es 3D Sprint, 3D Expert, que son los softwares que utiliza la marca 3D Systems para hacer la programación y el slicer de nuestra pieza o piezas, ¿sí? Mandamos el archivo a nuestra impresora 3D, ya sea impresora de metal, impresora de resinas, impresoras de plásticos, de cera, etcétera. Y finalmente nosotros tendríamos ya nuestra pieza de uso final, por ejemplo. En la pieza de uso final, pues va a depender obviamente si nosotros vamos a ocupar un material que está dispuesto a su aplicación o si solamente es un prototipo, no nos tenemos que preocupar tanto por un material, pues como tal, pues más con características técnicas o características más específicas. Generalmente cuando solamente buscamos prototipos, pues sería un material que solamente resista no, bueno, no tantas altas temperaturas, sino que resista torsión, que resista impactos y que pues me dé un acabado pues bueno, ¿sí? En este caso, este sería como el proceso general para que nosotros logremos imprimir en 3D, ¿sí? Pero el archivo STL, que es el archivo que nosotros necesitamos, pues existen varias plataformas en las que nosotros podemos descargar archivos e importarlos directamente a nuestro slicer y mandarlo a imprimir, ¿sí? No necesariamente tenemos que tener el archivo CAD. Como mencioné anteriormente, es una buena base, pero no es necesario, ¿sí? Nosotros descargamos nuestro archivo STL, inclusive existen softwares que nos ayudan a editar estos archivos STLs y volver a mandarlo a imprimir ya para pues, nuestra aplicación que nosotros querramos. Dentro de la industria, dentro de la ingeniería, ¿cuáles son una de las principales aplicaciones o ejemplos que pues podemos encontrar? Serían pues estos que presento aquí en pantalla, que más o menos engloban pues los distintos niveles de la impresión 3D, ¿sí? Que va desde el nivel 0 hasta el nivel 3. Entonces nosotros empezamos desde el prototipado, que sería el nivel pues más bajo, el nivel 0, y después entramos a lo que sería pues el sustento para la manufactura, ¿sí? Como lo serían los fixtures o los jigs, ¿sí? Que sería la pieza que encontramos del lado derecho, la que está de color naranja, en donde, por ejemplo, nosotros al momento de que queremos tener una pieza y validar que esta pieza se encuentre en tolerancias geométricas ideales, la colocamos y si mi pieza embona en todas las zonas de forma correcta, sería como tal una forma en la que yo estaría midiendo mi pieza de una forma muy fácil y muy rápido. Solamente coloco mi pieza y si embona a la perfección en ese fixture, estoy midiendo mi pieza sin necesidad de una regla o sin necesidad de un vernier o una cinta métrica, únicamente con una pieza impresa en 3D a la medida, ¿sí?
Entonces colocamos nuestra pieza y como sustento para la producción estamos ahorrando tiempo en esto de, pues, de ciclos, ¿no? En los ciclos para la medición solamente la colocamos, si embona, ok, la pieza pasa, como un go, no go, ¿sí? Si no embona, pues la pieza sería pues un no go y se tendría que retrabajar o pues llevar a scrap. Otra de las aplicaciones pues serían pues las piezas de uso final, que vendría siendo esta fascia, perdón, de un racer. Sí, esta fascia fue impresa en una sola pieza en una impresora pues bastante grande de SLS y pues sí, cumple con los requisitos para pues resistir el ambiente como tal, resistir altas temperaturas, impactos, etcétera. Otra de las aplicaciones sería como tal el prototipado, como ya lo mencioné anteriormente, el análisis de fluidos. Nosotros seríamos capaces de imprimir en materiales transparentes que nos indiquen cómo es el comportamiento interno de un fluido, ¿sí? Nosotros podemos vertir a cierta presión dentro de mi pieza impresa en 3D un líquido con colorante y ver cómo es pues sí, la distribución del fluido a lo largo del tiempo, a lo largo del comportamiento, del movimiento, de la temperatura, fricción también, entre otros factores físicos, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Para saber si necesito rediseñar mi pieza o qué es lo que hace falta agregar o quitar para optimizar, ahora sí que, pues mi pieza, ¿sí? Y ya como tal, al final lo que requiere mayor dedicación, mayor tiempo de diseño, de estudio, análisis y simulación, serían las piezas multifuncionales, como son las dos primeras que se muestran en la parte superior izquierda, que sería un inserto en donde como tal tenemos los canales de refrigeración adaptados a la geometría del inserto, ¿sí? Actualmente en los moldes, pues los canales de refrigeración son completamente rectos, en donde las zonas curvas de mi pieza de plástico pues no van a llegar a alcanzar a enfriarse de forma pues uniforme. Entonces, ¿esto qué puede causar? Que la pieza se deforme, que la pieza no se solidifique como deba solidificarse y que tenga pues mayores piezas con errores, ¿sí? Y otra de las aplicaciones, que esta sí la vamos a ver de forma más práctica, es un intercambiador térmico, que pues ya incluye como tal canales de refrigeración y disipador de calor también. Este, como tal, es una pieza pequeña y vemos que tiene como tal todo lo que podríamos poner en múltiples piezas, únicamente se realiza en solo una pieza. Entonces no necesitamos ni tornillería para ensamble, ni tiempo para ensamblar, y al momento de pues necesitar una refacción, no necesitamos múltiples refacciones, únicamente es una sola pieza que me cumple múltiples funciones. Y bueno, aquí hablando un poco de estos, un caso de éxito sobre una empresa que diseña insertos de moldes para impresión 3D, hizo precisamente esto, ¿sí? Como tal, crea moldes, simula su flujo, simula como tal todo lo necesario para el diseño de un molde y un correcto flujo del plástico, de los canales de enfriación, etcétera. Entonces, las líneas de refrigeración, pues insuficientes o que son completamente rectas, generan variaciones de alta temperatura, ¿sí? Como tal, los moldes de enfriamiento de conformación aprovechan la tecnología moderna para resolver un problema, pues, que venimos arrastrando muchos años atrás, ¿sí? Si bien muchas piezas moldeadas por inyección tienen superficies curvas, los taladros utilizados para crear canales de enfriamiento solo producen líneas rectas, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, esto significa que es imposible que las líneas de refrigeración coincidan con la geometría de las piezas. Las líneas de enfriamiento rectas producidas de forma convencional tienen que continuar más allá de los elementos más externos de la pieza para no interferir con la cavidad, ¿sí? Lo que significa que los elementos más cercanos al centro de la pieza suelen estar lejos de las líneas de enfriamiento, ¿sí?
A menudo, pues esto puede generar variaciones de temperatura significativas sobre el volumen de la pieza al comienzo del proceso de enfriamiento. Y es algo que detectó esta empresa. Como vemos en pantalla, pues tenemos ahí una pieza conformada por múltiples piezas únicamente para que nosotros veamos cómo está distribuido los canales de enfriamiento de forma personalizada de acuerdo a la geometría a hacer la inyección de plástico, ¿sí? Ahí pusimos que las líneas de enfriamiento de conformación de metal impresas en 3D redujeron la variación de temperatura en un 86% en comparación con los canales de enfriamiento pues que son rectos, ¿sí? Esta empresa son los de B&G Specialty, rediseñó como tal esta pieza para un enfriamiento más eficiente, ¿sí? Este presenta múltiples superficies irregulares y muy curvas, ¿sí? En el diseño del molde original, la empresa taladró líneas de enfriamiento rectas a través de un cubo y un bloque de estator que se utilizaron para ajustar la geometría del molde y resolver la deformación, ¿sí? Como suele ocurrir con las formas irregulares, varios elementos clave del conducto quedaron lejos de las líneas de enfriamiento debido a la limitación de los canales rectos. La variación de temperatura resultantes generaron diversos esfuerzos residuales que tendieron a doblar la pieza a medida que se enfriaba, ¿sí? En el pasado, pues solucionar este tipo de problemas se extendía el ciclo de enfriamiento para que la pieza no se deformara en el tiempo mientras se enfriaba el material, ¿sí? Y se ajustaban los insertos para resolver las deformaciones restantes, ¿sí? El problema con este enfoque era que alargar el ciclo de enfriamiento reducía la productividad y aumentaba el costo de fabricación de la pieza. Entonces, como tal, al nosotros implementar este tipo de soluciones, estamos como ahorrando tiempo de producción y disminuyendo el costo al mismo tiempo de la manufactura de nuestras piezas, ¿sí? Entonces, lo que hizo esta empresa fue actualizar el molde con los canales de enfriamiento por conformación, ¿sí? Eh, Ahí en la otra imagen podemos ver al ingeniero, se llama Jarod Rauch, quien fue quien implementó esta solución, y en la parte posterior está la impresora DMP 300, que es una impresora de 3D Systems de metal, ¿sale? Y bueno, continuando con esto, vamos a ir rápidamente a un caso práctico. Sí, algunos ejemplos en los cuales nosotros vamos a mostrar, ya sea de joyería, en el sector automotriz, qué piezas pueden ser imprimibles que no se podrían manufacturar de una forma pues sencilla o sería imposible realizarlo. Aquí en pantalla están viendo algunos ejemplos que como tal tenemos una la de color naranja, es solamente un diseño la propuesta de un diseño para el auto del Mercedes-Benz para la optimización de la estructura, aligerar el peso y fortalecer como tal las zonas de riesgo para que al momento de un impacto esta estructura pues se deforme de cierta manera que el conductor no reciba daños, ¿sí? Entonces como tal, ese es una, un prototipo con esa intención. Los demás están más aplicados a geometrías, pues, que se llaman anillos o series de Mobius, en las cuales son arcos o anillos que no tienen ni un inicio ni un final. Entonces, todo esto, tipos de geometrías, son las que nosotros, pues, podemos imprimir, además de otras que están enfocadas en lo automotriz. Y bueno, las limitantes son pues no hay límites como tal. Lo que voy a hacer ahora es que voy a mostrarles en pantalla dos ejemplos de dos piezas, ¿sí? Este como tal que estamos viendo en pantalla es un quemador. Es un quemador que distribuye como tal refrigerante y al mismo tiempo pues una flama bueno, múltiples flamas se unen en la parte superior de esta pieza. Aquí se realizó el corte de esta geometría para analizarlo de forma interna,
pero generalmente esto tendría que ir completamente cerrado y estas tuberías también, que es otra de las cuestiones que nosotros podemos ver aquí. El gas como tal fluye en el ducto pues interno de mi tubería, mientras que un refrigerante está enfriando el conducto alrededor de mi tubería principal. Entonces, como tal, nosotros vamos a ser capaces de crear este tipo de geometrías gracias a la impresión 3D en la vida real, ¿sí? Es como si tuviéramos un sistema de enfriamiento, incluyendo también, pues, la función que sería de un quemador, ¿sí? Y básicamente aquí tenemos los canales de distribución, tanto gas como para el técnico, pero bueno, vuelvo a mostrar mi pantalla, en donde tenemos las dos distribuciones de, de fluidos, que sería como tal el gas y el refrigerante, ¿sí? Todos estos conductos, pues tenemos, van conectados y aquí arriba se distribuyen a perdón, a 8 quemadores diferentes, ¿sí? Y todo esto lo podemos ya mandar a imprimir, pues ya sea en el material que nosotros necesitemos y su aplicación. En este caso, pues lo ideal sería pues imprimir esta pieza en metal, ya que pues sería una aplicación ideal, ya que si lo imprimimos en plástico, a tener fuego directo, pues no hay tantos materiales que nos resistan esas temperaturas. 3D Systems maneja materiales que sí son resistentes a altas temperaturas, pero para esta aplicación en específico, lo ideal sería la impresión directa en metal, ¿sí? Otro de los ejemplos que ya mencioné en las láminas sería el intercambiador térmico, en donde aquí tenemos el modelo pues importado en SolidWorks y podemos ver ya pues con mayor detenimiento por dónde va a fluir mi ducto principal y por dónde van a fluir mis ductos para enfriar el líquido, ya sea aceite, gas, agua, lo que yo necesite. Al mismo tiempo que yo tengo un disipador de calor, ¿sí? Todas estas pestañitas sirven para disipar el calor y enfriar los ductos. Al mismo tiempo, de forma interna, vemos que no es un cilindro convencional, sino que estamos conectando los flujos a través de estas pequeñas pestañitas que tenemos acá. Todo esto está pensado para que el flujo del refrigerante pues esté moviendo constantemente y enfríe de forma más eficiente el ducto principal, ¿sí? Todo esto está pensado para eso y vemos que también tenemos otro ducto todavía aparte para hacer la disipación del calor, que sería esta parte de acá, ¿sí? Y bueno, esto sería como tal el ejemplo que nosotros vamos a realizar, el del quemador térmico, y vamos a ver cómo sería el proceso que nosotros necesitamos realizar al momento que nosotros queremos imprimir una pieza. Si, por ejemplo, esta pieza yo la quiero imprimir como prototipo, que sería la intención en este caso, no como pieza de uso final, ya que se necesitaría un software que se llama 3D Expert para hacer el programa para imprimir directamente en metal. El que voy a utilizar yo es para un fines de prototipado, que es el 3D Sprint. En este caso, voy a abrir la pieza. Permítame un segundo. Y aquí yo ya tengo el archivo de 3D Sprint con la pieza en formato STL importada, ¿sí? Es esta pieza, es la mismita, no cambia en absolutamente nada. Y bueno, ¿qué nosotros podemos hacer en 3D Sprint? Básicamente es la configuración final que le voy a dar a mi pieza, calidad de impresión, material a utilizar, número de réplicas, por así decirlo, posicionamiento de mi pieza para un acabado final pues más detallado, eh, que más los soportes que también son importantes al momento de imprimir en 3D. En este caso, esta pieza intencionalmente fue diseñada para no utilizar soportes,
por sus mismas geometrías, ¿sí? Como tal, si nosotros analizamos tanto de manera interna como de manera externa la pieza, no necesita ningún tipo de soporte, ya que pues la intención del diseño de esta pieza fue pensada para imprimirse en 3D y ahorrar material, y así pues ahorrar también tiempo de postprocesado, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos dentro de 3D Sprint? La opción de que nosotros podemos agregar los soportes. Los soportes lucen algo así. ¿Por qué solamente muestro esto como fines ilustrativos? No es que la pieza los necesite, pero así lucen unos soportes al momento en que nosotros queremos imprimir en 3D, que dentro de 3D Sprint nosotros los podemos personalizar. Es decir, todos estos puntos de color verde que tenemos en la pantalla son puntos de contacto entre la pieza y el soporte, en donde yo le puedo decir al software, ¿sabes qué? Elimíname todos estos soportes de aquí porque no los necesito. Y así yo puedo ir eliminando todos los soportes que no requiero. Algo que es importante mencionar en este punto es que como tal estoy utilizando la configuración para imprimir esta pieza en la Figure 4 Standalone, y esta pieza como tal pues se va a imprimir bastante rápido debido a pues las mismas características de la impresora, ¿sí? Entonces básicamente aquí ya estoy seleccionando todos los puntos que quiero ir removiendo de mi pieza, y únicamente voy a dejar los puntos inferiores, los que están en contacto con la plataforma de mi pieza. Esto porque eso es como tal mandatorio para este tipo de impresión y para esta impresora, tener los soportes inferiores únicamente. Lo demás no necesito soportes, todo está completamente diseñado para no requerirlos. Y bueno, aquí faltó este y estos de acá. Perfecto. Entonces, básicamente aquí ya no veo algunos otros puntos que necesiten soportes, o más bien que me estén quedando de sobra. Ahí si me queda alguno, lo notaría ahorita. Y le puedo dar aquí actualizar. Y vemos que solamente ya tengo todos los soportes en la parte inferior, que sería lo ideal para este tipo de impresión de prototipado, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo hacer dentro de 3D Sprint? Bueno, podemos hacer duplicar mi misma pieza con los mismos soportes que ya tengo de forma pues rápida. Yo puedo seleccionar el elemento y le puedo poner aquí en la herramienta de copiar. Selecciono copiar y le digo cuántas instancias quiero poner. Le puedo decir que me ponga 2 y le pongo establecer. ¿Ok? Creo que no me van a caber 2, entonces solamente, perdón, no me van a caber 3, solamente voy a poner 2 de este caso. Y vemos que me hace la copia idéntica ya con los soportes personalizados. ¿Esto en qué me ayuda? En que ya no tengo que hacer lo mismo pues 2 veces. ¿Sale? ¿Qué más puedo analizar dentro de 3D Sprint? Bueno, algo fundamental que nosotros tenemos que hacer es como tal hacer la configuración de mi impresión. En este caso, vemos que en impresora tengo dada de alta pues mis favoritos, pero si le doy aquí clic en todos, me van a aparecer todas las impresoras disponibles que 3D Systems tiene para que nosotros podamos imprimir en 3D Sprint, ya que 3D Expert utiliza otras impresoras, que son las de metal. En este caso podemos elegir pues cualquiera de estas, y dependiendo cuál elijamos sería la tecnología a ocupar y el material también, ¿vale? En este caso pues voy a dejar, como es un prototipo, voy a dejarlo en la Figure 4 Standalone y me voy a pasar a la zona del material. En el material nosotros tenemos todos estos materiales, me parece que son más de 20 materiales diferentes compatibles eh, con la Figure 4, y tenemos de fácil acceso, ya están cargados todas sus características técnicas para el cálculo del cuánto va a pesar mi pieza final,
cuánto porcentaje de material voy a ocupar en soportes, cuánto porcentaje voy a ocupar para la pieza en sí, cuánto va a pesar, cuál es la densidad y, eh, y bueno, en este caso yo tengo dado de alta los favoritos, que son los que más solimos usar para prototipado y piezas de uso final. En este caso yo quiero el material Pro Black 10, ¿sí? Que es el que tengo seleccionado, pero puedo seleccionar cualquier otro. Y en modos de impresión, esto es algo sumamente importante, ya que esto va a definir como tal el tiempo de impresión de mis piezas. En este caso, siempre por default vamos a tener 50 micras. Este valor es la altura de capa de la impresión, ¿sí? Recordemos que mi compañero Jaime dijo que la impresión 3D está hecha por capas. Entonces, ¿qué ancho va a tener, o más bien qué altura va a tener cada una de esas capas? ¿En cuántas capas voy a subdividir mi modelo? En este caso, digámosle así, cada rebanada de mi pieza va a tener una altura de 100 micras, que sería la calidad más burda o más rápida, por así decirlo, porque entre más área abarque, pues más rápido va a ser mi impresión. Por ejemplo, si le doy aquí en 100 micras, vemos que dice resolución de capa 100 micras y si yo como tal quiero una calidad excepcional, es decir, quiero utilizar la máxima calidad que posee la Figure 4 Standalone, me iría a una altura de capa de 10 micras, que ya son 0.001 milímetros. ¿Sí? Obviamente va a tardar mucho más mi impresión. Es por eso que, pues, primero para un prototipo, lo ideal sería pues entre 40, 50 o ya muy, muy cerrado sería 30 micras. En este caso voy a dejarlo en 40 micras y voy a pasar a la siguiente configuración, que serían los conjuntos de estilos, que ya son como tal estilos de impresión que yo puedo personalizar o utilizar los que vienen cargados por default. En este caso, si digo, ok, mi pieza va a ser un prototipo, pues voy a decirle que sea un draft. ¿Qué me va a decir el conjunto de estilos draft? Ok, vemos que es una impresión de alta velocidad y que voy a tener un acabado bueno en mi impresión. ¿Sí? Vemos los tipos de soporte que maneja. En este caso, el punto de contacto es fino y la geometría de ese punto de contacto pues va a ser una esferita, ¿sí? Ya si nosotros queremos una pieza con acabados sumamente detallados, podemos irnos al Premium, en donde la velocidad ya no va a ser alta, sino ya va a ser una velocidad moderada, un poco más lenta, pero vamos a tener la mejor calidad de impresión que nos puede otorgar la Figure 4. Si nosotros queremos todavía un poco más, somos un poco más estrictos con las medidas, con los acabados, pues ya tendríamos que irnos a algo, pues todavía un poco más tardado, que sería Premium Plus, ¿sí? Que aquí ya viene como tal una característica más detallada, que está pensada para hacer piezas con un espesor grueso, ¿sí? Y con una orientación limitada. Es decir, tenemos una pieza un poco grande y la tuvimos que orientar en una pieza que no le favorece mucho. Entonces, aquí básicamente este conjunto o este estilo de impresión sería el ideal para que la orientación de la pieza no se vea no nos perjudique tanto al momento de tener un acabado bueno, ¿sí? Entonces voy a dejarlo aquí en draft y le voy a dar a aplicar. Le voy a decir que sí y listo. Con esto nosotros, bueno, aquí me borró los soportes, pero bueno, no pasa nada. Los podemos volver a crear, justo así. Aquí por cuestiones de tiempo le di control Z, entonces me cargó mi configuración anterior. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos dar aquí? Podemos darle en estimar. Al momento que nosotros estimamos una geometría, me dice cuánto va a tardar mi impresión y cuánto material voy a utilizar. Esto para que yo sepa cuánto va a costar mi pieza, ya que pues el material se vende por kilo, ¿sí?
Entonces vamos a poder saber cuánto voy a consumir de material y cuánto me va a costar mi impresión y pues estimar los tiempos de producción como tal, ¿sí? A grandes rasgos, eso sería. Si nosotros queremos todavía un poco más de detalles, 3D Sprint es capaz de crear informes en donde ya me da pues volúmenes, me da volúmenes de únicamente de soportes, volúmenes de la pieza, tiempos de impresión, alturas de capa y muchas otras características técnicas que podríamos utilizar para el costeo de nuestras piezas si nosotros vamos a hacer como la venta o producción en masa de algún cierto modelo, ¿sí? En este caso, pues lo podemos dejar así y directamente podemos imprimir en archivo este documento y este archivo sería el que nosotros podemos utilizar para ya sea compartirlo mediante la red a nuestra impresora o mediante una memoria SD o USB, ¿sí? Y básicamente ese sería como tal el proceso completo para nosotros poder imprimir en 3D. Entonces, como tal, Jaime, no sé si necesites comentar algo más. Gracias, Inge, muy interesante. No, pues ahora sí que así de difícil es, ¿verdad? La verdad es que el valor más que nunca está en el diseño. Ahora sí que pues si ya lo tenemos, ahora lo agregamos, cabe, soportes y listo, ¿no? Mencionar que hay algunas tecnologías que no requieren soporte por su manera de construcción, hay diferentes tecnologías en 3D Systems, pero sí, darle el verdadero valor al diseño, ¿no? Porque lleva toda esta parte de análisis, ya pensando en impresión 3D, como comentabas, ya pensando en este tipo árbol que se soporta en sí mismo la pieza, ¿sí? Para menos pasos, más tiempo del proyecto, ¿no? Entonces, tal cual, pensar en una pieza que podamos recolectar rápido, limpiar y utilizar. Así es, Jaime. Entonces, pues por la parte informativa, la parte práctica, hemos concluido. Si hay algún tipo de pregunta, algún tipo de duda que les haya quedado pues, de esta presentación, pues con mucho gusto la pueden escribir en la sección de preguntas y con mucho gusto les podemos dar seguimiento. Por aquí, nada más tengo una por el momento, Inge. Preguntan, preguntaron, mencionaron fabricar piezas. ¿Cuentan con el servicio? Que si contamos con el servicio de impresión. Claro, los servicios de impresión nosotros podemos otorgarlo. Únicamente necesitaríamos que nos comparta su archivo, ya sea el CAD o el STL, y nosotros podemos hacer una cotización en base al número de piezas, el material que necesita y bueno, todo lo que hemos comentado aquí, ¿no? También les ofrecemos todavía esa asesoría si llegan a necesitarlo de que para qué van a ocupar la pieza y pues el material ideal para su aplicación. Todo ese seguimiento lo puede ver directamente con mi compañero Jaime o conmigo para que si usted quiere pues llegar al servicio de maquila, nosotros les extendemos el servicio como tal, sin ningún problema. Perfecto, ingeniero. Y de hecho, bueno, aquí una pregunta de manera personal. Sabemos que Solid Servicios cuenta con el servicio, ¿no? De ingeniería, de realizar piezas, algunos análisis, muchos diferentes análisis de simulación y demás. Pero, por ejemplo, este tipo de proyectos, Inge, si alguien llega con el proyecto como base y la idea de que yo lo quiero para impresión 3D, se presta, me gustaría como colaborar para mejorar el diseño, ¿no? El desempeño. ¿También se cuenta, Inge, con esta opción? Claro, sí, sin ningún problema, todo ese acompañamiento, todo ese el seguimiento para saber pues qué es lo más óptimo que ustedes requieren, nosotros podemos darle pues sí, ese servicio. Solid Servicios como tal se caracteriza mucho por dar el seguimiento a todos sus clientes
y prospectos para pues ofrecerles lo que realmente necesitan de la mejor forma y con las mejores tecnologías, ya sea pues en este caso impresión 3D, en este caso también existe lo que es el servicio de diseño, ¿sí? Servicio de ingeniería inversa o servicios también de simulación. Perfecto, ingeniero. Ahora sí que completísimo y apoyar sobre el proyecto, ¿no? Lo que podamos. Y llega una pregunta del ingeniero César. Pregunta, para el área de joyería, ¿qué tan recomendable es para utilizar SolidWorks para el diseño de anillos y cómo se debería de configurar en las impresoras? Ok, como sabemos, nosotros podemos diseñar cualquier cosa en SolidWorks. Las capacidades como tal se van a ver limitadas a nuestro uso del software, nuestra experiencia que tengamos y las herramientas que sepamos utilizar. Todas estas piezas que yo les presenté en pantalla, permítame un segundo, todas estas piezas que presenté en pantalla, pues fueron diseñadas en SolidWorks, así como el anillo que les mostré. En este caso, este anillo fue diseñado dentro de SolidWorks con el uso de superficies y uso de herramientas avanzadas de SolidWorks. Entonces, de que nosotros podemos diseñar anillos, sí, podemos hacerlo. Que existen también otros softwares con herramientas un poco más automatizadas para las incrustaciones de piedras, de diamantes, etcétera, existen, pero como tal, dentro de SolidWorks también somos capaces de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, al momento de diseñar CAD, nosotros podemos diseñar vaya la redundancia, un diseño y si nosotros requerimos tallas más grandes, tallas más pequeñas, remover una incrustación o remover cualquier eh, factor de diseño que quisiéramos quitar, dentro del mismo archivo CAD nosotros podemos crear múltiples configuraciones en donde ya no tenemos que rediseñar todo el anillo, sino únicamente quitamos las operaciones que ya no quiero, agregamos las que sí y ya tenemos un diseño completamente pues nuevo a partir de un CAD ya previamente realizado, ¿sí? Entonces, dentro de SolidWorks, respondiendo a la pregunta, sí podemos diseñar cualquier tipo de geometrías, incluyendo joyería y anillos. Y para la impresión 3D, pues lo más ideal sería pues conseguir una impresora 3D capaz de imprimir en cera para su fundición, ¿sí? Que la marca de 3D Systems también posee con una tecnología capaz de realizar eso, ¿sí? Imprimir directamente nuestros modelos en cera para su fundición. De acuerdo, Inge. Y también la compatibilidad, ¿no? Digamos, tal cual se puede hacer cualquier diseño en SolidWorks, ya tiene una compatibilidad directa. Bueno, los archivos que nos entrega vamos definiéndolo, ¿no? SolidWorks es para el diseño, rediseño, modificación, ¿sí? Y la impresora viene con su programa para que esto lo que hace es recopilar los datos, recopilar los archivos, nos da el espacio de impresión para que no nos salgamos. Ya nos mostró el ingeniero Irán, podemos ahí cambiar de material, de configuraciones, de tamaño de impresora, pero en el programa de la impresora 3D únicamente importamos archivos, acomodamos y mandamos a imprimir. Muy bien, ingeniero. Pues por el momento ya no tenemos preguntas. De igual manera, nosotros estamos amablemente a su atención para revisar sobre proyecto, inquietudes, intereses, ahora sí que nuevas ideas, pues podamos colaborar, ¿no? Entre más cabezas, pues se puede llegar a un mejor resultado. Y y nada, es todo por mi parte, ingeniero Iram. Si gusta compartirnos algo y despedirnos por el momento. Entonces, como tal, también sería todo de mi parte. Si ya no hay más preguntas, pues daríamos como terminado este evento web.